Bueno, primero afirmar lo obvio. El Estado del Reino de Chile, con todas sus patrullas, noviembrista, octubrista, tercervillista actualmente, ¿ya? Un reino sin horizonte, en un momento llega algo así como a pensar en algunas posibilidades de autores que puedan iluminar, interrogar, emplazar este presente absolutamente extraviado, este Chile de las memorias fugitivas, con esta clase política, ¿ya? Y con toda su sífilis moral. Alguien podría emprender algo así como una mirada de autores, irse a lo modernista o a lo romántico, Mallarmé, Rimbaud, o tal vez pasar por autores más contemporáneos, Cioran, quizás Samuel Beckett, ¿por qué no Dostoyevsky, en quien habita, ¿ya?, el espíritu de la revolución de los Bolch? Y emplazar un conjunto de autores, entre tantos otros que pueden iluminar desde distintas perspectivas lo que Fernando Pessoa denominaría nuestro horrible desasosiego. Y me refiero con esto a este presente de Cambalache, ¿ya? Esto es Chile, un presente del Cambalache, un gran ajiaco puesto en la jerga. Hay un autor acá fundamental que se llama Enrique Santos Discépolo, que es un dramaturgo que marcó la época, ¿ya?, con su densidad dramática. Discépolo al mismo tiempo un moralista excepcionado. Tantas cosas que decir sobre Discépolo, pero como primera postilla, cosas sobre el tango, sus mitos. 1890, 1930, La Guardia Vieja, Vicente Greco, Roberto Firpo, los clarinetes de los hermanos de Caro, que después fueron a dar a Osvaldo Pugliese, ¿ya? Toda esta situación. Es Vino Baldaro, ciertamente, uno de los formadores de Osvaldo Pugliese, es toda esta escena. Bueno, los Lawrence, los de Agostino, los Fresedo, ciertamente, los Canaro, los Corsini y los Magaldi, que en términos de tango son tan relevantes como el propio Gardel Forexport, el Luismi, que generó la industria cultural latinoamericana y que capitalizó de modo muy creativo, sin duda alguna, encomiable, todo lo que ocurre entre el 1890 al 1930, donde al decir de muchos historiadores, estudiosos y musicólogos del tango, fallece el tango. El tango tendría algo así como 40 años. El tango funciona en la medida en que es un folclore de La Plata, en la medida en que en la Argentina solo el 25% de la población a la altura del 1910 habla español, castellano, ¿ya? Para decir, los dialectos son los que posibilitan el lunfardo al mismo tiempo. Y ahí, claro, Gardel hace la pasantía, hace un nuevo tiempo, ¿no?, con una monumentalización, excúsenme, similar a la que hubiera tenido Lucho Gatica si fallece en un avión trágicamente el año 58. No quiero establecer el símil, pero hay una suerte de canonización, de monumentalización, hombre de mármol, que responde a la industria cultural y yo diría directamente a la miticidad del mundo argentino, ¿ya?, y a todo lo que es el folclore de La Plata al mismo tiempo. Dicho eso, Discépolo es un autor que hay que ubicarlo en distintos momentos. Yo diría lo primero, ¿ya? Hay un Discépolo de una suerte de teatralidad, participa junto al hermano de un cierto boom industrial Discépolo, ¿ya?, pero mucho más incipiente, menos agresivo, diría yo, en los años 20, se cruza ciertamente con Gardel, pero su producción más fértil, más experimental, más creativa, en donde el tango era algo así como una lengua del desacato o del desajuste, ¿ya?, y al mismo tiempo una clave interpretativa del paso del modernismo a la modernidad, lo encarna Discépolo, ¿no? Yo diría que en la década infame argentina, bajo el pacto Rooker-Runciman, en donde la Argentina es una suerte de factoría de la piratería inglesa, se destapa Discépolo. En los 20, en los 25, a la entrada de los 30, ahí está el Discépolo fundamental, suite discepoliana le vamos a llamar a él. Vale decir, los tangos burlones o satíricos, Chorra, Justo el 31, etc., responden a este periodo. Y en la paralela está el Discépolo que está creando tangos tales como Mensaje, Canción Desesperada, Martirio, Tormenta, yo creo que es clave, digamos. Al mundo le falta un tornillo.
Ese Discépolo, creativo y fértil, es preperonista, ¿ya? Por lo tanto, cuando se inicia en materia de tango el proceso de masificación y aparecen las típicas porteñas con 4 bandoneones, 6 bandoneones, los D'Arienzo, los Caló, los Viaggi, los De Angeli, los Trollo, ciertamente fundamental. El extractivista Piazzolla posteriormente, sobre todo de Salgani, de Pugliese y también de Troilo, se despliegan en este periodo. Pero ocurre, insisto, que la producción más genuina, la de mayor penetración que genera Discépolo, se da en este periodo, 25-35. El año 34, en el famoso Cambalache, exportado para toda América Latina, para todo el mundo habla hispano, Discépolo sentencia la siguiente frase: el mundo fue y será, ¿ya?, una porquería. Como una afirmación, una sentencia diría yo, una especie de latigazo irrefrenable e inaferrable respecto a los tiempos. Esta desazón, diría yo, este horrible desasosiego que acompaña a Discépolín. Ocurre que su último tema creativo está entre el 47 y el 48, que es el más nostálgico, que es Cafetín de Buenos Aires. Ahí aparece el último Discépolo. Cae ciertamente en la Argentina todo lo que es la maquinaria peronista, que va del año 45 al 55. ¿Ya? Un decenio de mucha prosperidad en la Argentina, en donde se instaura la industria cultural, la cultura de masa, la masificación, los estadios, ¿ya?, la monumentalización del tango como tal. Vale decir, ahí asistimos al momento en donde un benjaminiano diría es la fase de la reproducción del arte a través de la técnica y la pérdida del aura. Bueno, ocurre eso, ¿ya? A Discépolo le ocurre un fenómeno muy similar en términos de desauratización. Parece esto al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando se toma de manera muy ligera o muy kitsch una famosa afirmación discepoliana, el tango es un pensamiento triste que se baila, no lo está diciendo solamente, como afirma Sábato, por importante que esta entrada, de que se baila una metafísica, ¿ya?, sino que al mismo tiempo Discépolo está tomando nota de que la aluvión, la industria, el consumo cultural, la expansión, el progreso, entre comillas, ¿ya?, es al mismo tiempo aquello que está desestabilizando, desplazando esta zona vernácula, orillera, marginal, pendenciera del tango. Recordemos algo así como el Guapo Cepeda, en el clásico tango histórico, ¿ya?, de primerísima guardia, que era un malevo, compadrito del baile e intensamente homosexual. El tango también se comporta, y aquí hay algo interesante, que deriva de los Discépolo, como una especie de estética de la homosexualización crítica. Y es bueno poner esto con toda su letra y desarrollarlo como tal. Está esto. Por lo tanto, ¿qué es lo relevante de Discépolo? Yo creo que tal cual los modernos, los románticos, se suicidan en el siglo XIX, ¿ya?, se cuelgan o mueren de sífilis, en su gran mayoría, a Discépolo le ocurre algo similar. Discépolo fallece el año 51, año en donde también muere otra gloria tanguera, que es Homero Mansi. En algún sentido la tragedia tanguera está ahí, el año 51. Discépolo a la sazón establece un pacto nacional popular con el peronismo y esencialmente con Evita, y genera un programa, ¿ya?, muy destacado en la Argentina, el Mordisquito, que ataca permanentemente y con muy buenas razones por lo demás a la oligarquía carnera. Está absolutamente empapado Discépolo de peronismo, y esto le cuesta amistades, rivalidades, pugna, y es parte de su tristeza y de la tragicidad de los últimos días. Lo relevante es que cuando Discépolo advierte la llegada de los contratos modernizantes, de los sellos discográficos, de los asesores que ya estaban dando vuelta en el entorno Gardel, empieza algo así como un agotamiento interpretativo, experimental, de este tango orillero, de este tango de márgenes, porque vienen los procesos de tecnificación, de burocratización, de industrialización tanguera. Ese proceso industrial es al mismo tiempo el punto de muerte de Discépolo. Por lo tanto, ¿qué decir frente a esta ralea cuando Discépolo anuncia en su lenguaje que estos viejos Excel, digamos, que estas métricas y que estos indicadores del tango estaban destituyendo una época? Bueno,
Esto es lo relevante, digamos, porque aquí viene la escena del desencuentro, ciertamente, que tiene Enrique Santos Discépolo, ¿ah? Como quien dice en su tango, desencuentro, y acaso en tu total fracaso del vivir, ni el tiro del final te va a salir.